El currículum de nuestro invitado es largo, importante, sumamente extenso y en posiciones muy importantes. Economista, escritor, consultor. Herbert Torres, además, en la actualidad se desempeña como consultor de investigación de la empresa Gallup. Es senior del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en la ciudad de Washington. Es también consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Cooperación Financiera internacional en temas de desarrollo y sector privado. Supongo que no todo al mismo tiempo, unos los, ya no Ujú. soy, otros sí, pero lo cierto es que ha ocupado posiciones sumamente importantes. Fue ministro en Venezuela, fuiste ministro para La privatización. la privatización del país. Ha sido persona muy importante tanto en Venezuela como muy respetado y en puestos clave internacionalmente. O sea que es un lujo tenerlo como invitado para que hablemos de dos cosas, de sus dos más recientes artículos. Empecemos por el primero, que yo hubiera titulado, ¿no? Otro fracaso de la involución bolivariana. No logró, ¿no?, que nos odiáramos entre nosotros, que era básico en ese tipo de dictadura, sembrar el odio, la división. Háblanos entonces y en qué te basas para decir que no somos peores, como muchas veces uno llega a la conclusión leyendo tuiteros, sino todo lo contrario. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Sí, el artículo se llama nos hizo el chavismo peor gente, nos convirtió en peor gente. Y mi conclusión es que no, que a pesar de todo lo que ocurrió, de los intentos y de los sí, objetivos que se planteó en su momento el chavismo, como fue el de dividirnos, el de convertirnos a unos venezolanos en enemigos de los otros, como manera de ejercer el control político que necesitaban ejercer. A pesar de todos esos intentos, el chavismo pues no los logró y se ha producido inclusive lo contrario. Yo tomo varios datos. Por ejemplo, con respecto al tema mismo de la unificación de los venezolanos, es claro que el chavismo se ha quedado sin pueblo. Es claro que no, por esa razón no quieren ir a unas elecciones. Es claro que lo que ocurrió el 22 de octubre fue una manifestación masiva de gente queriendo salir del régimen y apoyando más bien a un candidato de oposición, con todas las limitaciones del caso que tuvo esa primaria. Es claro que el intento de arropar ese esfuerzo con el referéndum y con el conflicto con Guyana no prosperó, eso se ha desinflado. Pero además ha ocurrido un fenómeno muy interesante, y es que muchas conductas o actitudes que los venezolanos apreciamos y que cualquier parte en el mundo aprecia, como son, por ejemplo, los gestos de solidaridad, el compromiso social. Resulta que durante el periodo de mayor auge del chavismo, en el momento en que parecían más exitosos, esas dimensiones del comportamiento ciudadano estuvieron muy débiles. Y más bien ha sido en la lucha contra el régimen, en las dificultades más grandes que los venezolanos han ido experimentando por la dictadura, que se ha fortalecido el, el compromiso social, la solidaridad entre los venezolanos. Y yo cito allí entonces algunos datos de una encuesta de Gallup, que Gallup hace todos los años una encuesta en más de 140 países alrededor del mundo, con una muestra representativa de más del 80% de la población mundial adulta, y tiene muchas preguntas que se hacen en todas partes y durante todos los años. Y esas preguntas, algunas de ellas tienen que ver con lo que se llama capital social, con lo que es la solidaridad, con lo que es la actitud hacia los otros. Y nosotros podemos ver como, por ejemplo, el voluntariado, la dedicación de tiempo, de tu propio tiempo a alguna causa social en Venezuela, estuvo muy bajo en los años del auge de la revolución chavista, y en cambio ha aumentado en la medida en que la crisis se ha impuesto. Los venezolanos, hay una pregunta específicamente que se hace, que es si usted en los últimos 12 meses ha dedicado
parte algo de su tiempo de manera voluntaria a alguna causa social. Y ese porcentaje pasó del 2008 en Venezuela de 9%, solo 9% de los venezolanos decía hacer algún trabajo voluntario, a 31% este año. Es decir, más que se triplicó. Muchos venezolanos participando en distintas causas sociales, muy claramente tratando de ayudar a otros venezolanos, tratando de empujar las causas de la libertad. Y yo, después de escribir este artículo, he recibido comentarios de amigos que están en causas de distinto tipo, humanitarias, etcétera, y me dicen que ellos sienten eso, que eso es cierto, que eso está ocurriendo. De la misma manera, las donaciones. Es una cosa tan curiosa que en los momentos en que circuló más plata en Venezuela, en los momentos de la bonanza que el chavismo tenía para derrochar, bueno, las donaciones de los venezolanos, que también es una pregunta que se hace, si usted en los 12 últimos meses ha donado alguna causa, alguna caridad, alguna causa social, ha aumentado notablemente, se ha alrededor de duplicado, entre el 10 al 19%. Hoy es un 19% de los venezolanos dicen que lo hacen. Eso a pesar de que la situación económica ha empeorado, eso a pesar de que es mucho más difícil contar con recursos hoy que ayer. Claro, eso pueden ser pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, pero eso no es lo significativo. Lo significativo es que los venezolanos están dedicando más tiempo libre, haciendo algún tipo de contribución material. Y también una tercera pregunta que se hace es si han ayudado en los últimos 12 meses de alguna manera a algún extraño, alguna persona que no es parte de su entorno, de su familia, de sus amigos, en alguna situación o dificultad en la que pueden estar. Y esa cifra también se ha incrementado significativamente en la medida en que hemos ido siendo cercados por el régimen, por la dictadura. Lo que trato de decir, entonces, es que estas han sido formas o mecanismos de respuesta, de reacción frente al cerco represivo totalitario del régimen. De tal manera que aquello que se suponía que la revolución iba a estimular, que era el voluntariado, la militancia social, se ha producido finalmente, o se está produciendo, pero en reacción a ella, contra ella, como manifestaciones de angustia, de desesperación, de necesidad de buscar luz de la población. Porque es muy claro, eh, es muy claro cómo van moviéndose las dos curvas. Por un lado, eso va subiendo y por otro lado, estas curvas de compromiso social y por otro lado van cayendo las curvas de apego al gobierno. Hay preguntas también. Hay una pregunta, por ejemplo, de apoyo al líder nacional. El máximo número es 25%, es decir, hay un 75%, por lo menos, de la población que opone, que rechaza al régimen. Todas las cifras de consideración positiva del gobierno nacional, del liderazgo, todas esas cifras han caído sensiblemente. También de felicidad, de bienestar del venezolano, de haber sido uno de los países más felices del mundo en los momentos en que había este auge, este inicio, esta ilusión con la revolución, a estar hoy en una situación más o menos similar a la de Haití, que es de los países o el país más pobre de la región. Eso, esas dos tendencias han coincidido, es decir, en la medida en que se produce el desapego del régimen, el rechazo a él, el distanciamiento, por un lado. Por otro lado, los venezolanos se agrupan, se han hecho más solidarios, más comprometidos socialmente. Y eso a mí me parece una buena noticia, es una noticia esperanzadora, porque algunas veces hay quienes dicen o quienes temen que la revolución bolivariana acabó o haya acabado con el venezolano, que lo haya degradado moralmente, que haya hecho que todos sus valores se hayan perdido. Y a partir de esta data, que siempre obviamente es parcial, porque no está cubriendo tantas dimensiones del comportamiento, de la moralidad humana, uno ve que no, que el venezolano se ha hecho, en algunos sentidos, por lo menos, se ha hecho mejor gente. Hay problemas, obviamente. La educación, que no está al alcance de la gente, la calidad de la educación ha bajado, la calidad de la alimentación
ha bajado, hay desnutrición en el país. Pero en lo que respecta a la condición humana, la calidad humana de la gente, allí vemos expresiones de una gente más solidaria, más comprometida socialmente, y eso habla bien de nosotros y es un elemento esperanzador. Ahora, fíjate cosa curiosa. Cuando había dinero y había esperanzas, ¿ok? A pesar de que que había pobreza también, sobre todo en los barrios, se ayudaban los vecinos, se ayudaban los amigos. En los momentos difíciles de una familia, un entierro, pagar un funerario y demás, se ayudaban, ¿no? Y ahora, ¿no? Que la gente ha perdido la esperanza, la enorme mayoría de la gente con la narcodictadura, a pesar de la crisis económica como en ningún momento en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, a pesar de eso, ¿no? Aumentó Sí. el número de personas que se ayudan, sin importar además si tú eres chavista o no eres chavista, ni nada de eso. Es ayudar a la gente, a sus vecinos, al prójimo. Déjame decirte que un país que tiene esa gente así, ¿no? Es un país con muchísima suerte. Y es una cosa hermosa. Pero además, que siempre dicen que es que los medios de comunicación son los que pervierten a la gente, que es los culpables desde que llegara Chávez o que destituyeran a Carlos Andrés. No lo lograron. Ellos tenían todos los medios de comunicación o los tienen trabajando para ello. No solamente los públicos, sino también los privados, porque están coaccionados, porque si no lo cierran, todavía el carabobeño está denunciando en estos días cómo le cerraron la página web, o sea, la bloquearon. ¿Ok? A pesar de todo eso, ¿no? No lograron enfermar a la gente. Eso es muy emocionante y eso dice tantas cosas del pueblo de uno, del país de uno. ¿Ok? O sea que sí hay futuro con esa gente, ¿no piensas tú eso? Totalmente, estoy de acuerdo y ese es el sentido, digamos, de mi artículo y de mi mensaje, que, y en este caso con unos datos, y por eso he querido hacerlos públicos, difundirlos, porque allí estamos yendo más allá de una simple apreciación. Son datos, es la gente, es lo que la gente dice, y es la misma gente que dijo una cosa distinta o tenía una situación distinta hace 5, hace 8, hace 10 años, es decir, la misma gente diciendo si hace voluntariado, si ayuda a extraños, si dona algo de dinero. Esa gente que decía en los años de esplendor de la Revolución Socialista, que decía que prácticamente no lo hacía, hoy en medio de estas circunstancias tan difíciles lo está haciendo mucho más, hasta 3 veces más. Y es un gran fracaso de la Revolución Bolivariana porque se suponía que la revolución iba a promover esos valores, iba a promover el voluntariado, iba a promover la solidaridad, pero en los años en que tuvieron los recursos, en que su narrativa era dominante, en esos años, más bien esos valores eh, tienen sus mínimos expresiones en la data con la que contamos, es decir, nunca promovieron eso realmente de manera abierta, como uno hubiera supuesto. Es como reacción al régimen, es como reacción a la profunda crisis, es como necesidad de ayudar al prójimo, como tú dices, que lo ven en circunstancias difíciles, porque al final lo que tenemos es un inmenso Darién. Venezuela es un gran Darién. El Darién está en Panamá, pero también está en Venezuela. Y entonces hay la conciencia y el sentimiento de que está toda la población atravesándolo y de que hay que tenderle una mano al que está al lado, porque cualquiera en esa travesía tan difícil se cae, necesita ayuda. Y hoy por ti, mañana por mí, como sea, tenemos que tratar de salir adelante. En ese sentido, otra vez digo, me parece que tenemos motivos para estar esperanzados de que contamos con gente de calidad humana especial o de gran calidad humana. Estoy buscando el título de el otro artículo tan brillante como los que tú siempre escribes. Espérate un instante. Pero tú los debes saber mejor que yo. El Sí, nombre del yo te lo de- digo. Ajá.
No, El, el otro artículo al que me habías hecho alusión es el artículo sobre qué cosas puede ofrecer la oposición. 7 ventajas Al, de la oferta política opositora. sí, Yo quisiera hacer un preámbulo, un prólogo, diríamos. Sí es muy importante. Y en eso nuestra candidata, digo nuestra porque yo estoy en la total oposición y yo soy un luchador por la democracia, que ya no diría que los opositores, sino los luchadores por la democracia, ven en la candidata María Corina, que ha estado hablando de cosas que realmente le llegan a la gente. Ha estado hablando, a diferencia de ideologías y de partidos y ese tipo de cosas, de salud, de educación, de trabajo. O sea, ¿qué es lo que la gente busca? La gente no busca que si son comunistas o socialistas o socialcristianos o demócratas. Hoy en día no creo que sea así, ni siquiera en Venezuela, en el mundo entero o en casi todas partes del mundo. Pero tú pones unas cosas muy concretas que también son muy importantes y que yo siento que en el fondo la gente lo ve en esta mujer por el carácter que ella tiene y por la trayectoria que ella tiene. Pero háblanos de eso, que es tan importante para que se logre rápidamente o más rápidamente una mejor salud, una mejor educación, más inversión en industrias y demás. Y ustedes que tienen, por cierto, y en el caso tuyo, que tienen ya la experiencia del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que mucha gente le critica que las ideas eran muy buenas, que era una forma de realmente llevar a Venezuela en al siglo XXI, ¿ok? Pero que se necesitaban unas medidas paralelas. Mientras tanto, la gente se lograba lo que ustedes querían, que la gente no podía seguir pasando hambre, ¿no? Como lo pasaba y todo ese tipo de cosas. ¿Qué dices tú a todo eso? sí, yo digo que María Corina tiene la ventaja y tiene en sus manos la posibilidad enorme de ofrecer una cantidad de cosas que no cuestan dinero, con las cuales se puede comprometer y que se conectan hoy muy bien con la gente y sobre las que hay que elaborar, desarrollarlo como idea. La primera es un gobierno decente, volver a tener un gobierno decente, de gente que no está siendo perseguida, acusada por la justicia internacional, que no está asociado a carteles de ningún tipo. Eso supone que es un gobierno, al ser decente, es un gobierno honesto. Puede ser pobre, pero es honesto, como decíamos, pobre pero honesto, que va a administrar de mejor manera los recursos. Porque hoy el problema que tiene el país, que incluso si le entra más plata, si le levantan las sanciones, es un gobierno tan corrupto que los recursos se pierden. Llega nada o muy poco a los destinos que se supone que debería llegar. Pero un gobierno decente es una garantía de que esos problemas pueden contar con, aunque sea pocos recursos, pero contar con ellos. Gente decente, sentirse uno orgulloso de tener un gobierno que uno lo percibe como decente, pobre pero decente. En segundo lugar, un gobierno competente, donde tú vas a nombrar a la mejor gente, a la gente que conoce los temas para los distintos cargos. Tú no vas a nombrar gente dependiendo de su lealtad con el gobierno. A ti no te va a importar, no le vas a pedir a nadie ningún carnet. Puede ser chavista, no chavista, lo que sea. Si es el tipo más competente y que más sabe de un tema, él estará al frente de esa empresa o de ese ministerio. ¿Eso a qué ayuda? También a que los problemas se puedan resolver de mejor manera, porque con un señor en petróleo que no sabe de petróleo, un señor en la compañía eléctrica que no sabe de electricidad, que básicamente tiene otros intereses, pues no tienes manera de resolver los problemas. En tercer lugar, tú le ofreces a la gente, y eso lo puede hacer todas estas cosas desde el día uno, o sea, llegando y nombrando a esa gente. Eso no necesitas plata, eso no necesitas préstamos de organismos internacionales. Esa es una cosa de actitud, de postura tuya, de decisión política con la cual llegas. En tercer lugar, un gobierno inclusivo. Un gobierno inclusivo es un gobierno que va a considerar a todos los venezolanos por igual, de la misma manera, sin discriminación, que no va a montar un programa de algún tipo social, de algún tipo, y donde va a discriminar. Esto es para la gente que es cercana al gobierno, chavista y no chavista. ¿Cuánta gente venezolana no ha sido humillada
ha vivido la humillación de que le nieguen algún cargo, lo que sea, porque no pertenece al chavismo, porque no está asociada con el gobierno. Esa sensación de que basta que yo sea venezolano para beneficiarme de cualquier ventaja que se esté ofreciendo a los venezolanos, basta que yo cumpla las condiciones que se establecen en el programa generales. Esa inclusividad es también algo que se ofrece desde el día uno con el cual se compromete María Corina, la oposición, y que está en total capacidad de hacer. Luego, un gobierno que inicia la reconstrucción, que desde el día que llega, así sea, vaya a paso, tú sabes, muy lento, pero va por el camino de la reconstrucción. Eso es muy significativo. El día que los venezolanos sientan que hemos cambiado de dirección, que hemos cambiado de rumbo, que en vez de seguir cayendo ya vamos a empezar a subir, ese día vamos a sentir una enorme alegría. Ese día vamos a sentir una enorme esperanza. A la gente no le importa tanto cuánto tiempo va a tomar volver a llegar a tener esto o aquello, cuánto tiempo nos va a tomar volver a producir 3 millones de barriles de petróleo diario, cuánto tiempo nos va a tomar que el tamaño de la economía vuelva a ser el del 2012. No, eso es importante, pero lo más importante es que vamos ya por el camino. En ese sentido, la dirección en la que uno va es más importante que la situación en la que uno está. Podemos estar mal como estamos, pero si vamos en una dirección acertada, positiva, eh, de ascenso, nos sentimos tranquilos. Yo, en algún momento, cuando Cuba estaba relativamente, en comparación con Venezuela, estaba más estable, yo decía que los venezolanos estábamos peor que los cubanos porque los cubanos sabían que cada día iba a ser tan malo como el de ayer, pero los venezolanos teníamos una situación peor porque era cada día va a ser peor que el de ayer. Y eso es lo que puede cambiar. Esa es la promesa. No sabemos cuándo vamos a alcanzar las metas, pero el país, su reconstrucción va a comenzar. Y luego un gobierno que se compromete, dice que como es demócrata, se va a ir en algún momento, va a haber unas elecciones. Y si tú no me quieres más, si no soy lo competente, lo eficaz que tú esperabas que yo fuera, habrá unas elecciones donde tú puedes votar por otro candidato. Y yo salgo, yo soy un demócrata. Yo no vengo aquí a quedarme en el poder para siempre. Eso es otra tremenda. Eso es como cuando uno le dan un producto con una garantía, que le dicen, mire, si este producto no es bueno, cámbielo. Lo puede cambiar. Bueno, usted lo puede cambiar en 5 años, en 6 años, según sea la constitución. Pero lo que hoy tenemos en Venezuela es que estamos presos, ¿no? De una dictadura que, bueno, que sencillamente todo el mundo lo sabe, se quiere quedar allí para siempre. Entonces, la promesa que además se siente, se cree, se vive de un líder y de un liderazgo que viene con sentido de que es democrático, es muy importante. Y por último, todo esto, repito, Napoleón, todo esto se ofrece sin costar medio, sin costar un bolívar. Y lo último es que tú te vas a integrar a la comunidad de las democracias decentes del mundo. Tú vas a formar parte no del grupo, tú sabes, de los países que ya sabemos, de la Cuba, de Nicaragua, de Corea del Norte, de las dictaduras, etcétera. No, te vas a integrar al mundo próspero, al mundo democrático, tú vas a formar parte de esa comunidad. Todo esto incidirá, ayudará a que los problemas se resuelvan de mejor manera. Es decir, tener gente competente, tener gente honesta, tener el sentido de que comienza la reconstrucción, ser inclusivo. Todo eso incidirá en que los problemas de educación, de salud, se resuelvan más rápidamente. Estos son ventajas que tiene la oposición. Ninguna de estas cosas las puede ofrecer el régimen. No pueden decir, ofrecemos un gobierno decente, ofrecemos un gobierno competente, eficaz. Cuando nombran son a sus, tú sabes, seguidores totalmente leales. No pueden ofrecer inclusividad porque
hasta ahora en el referéndum forzaban, obligaban a la gente, le ponían presión para que fueran al referéndum, so pena de perder sus cargos o lo que sea. No lo pueden ofrecer, eso no es creíble. Ninguna de estas cosas, no pueden decir que van a unas elecciones. Es increíble que un gobierno esté siendo presionado por la comunidad internacional, que tú tengas que ser presionado. Tú siendo un gobierno supuestamente democrático, tú tengas que ser presionado por la comunidad internacional para que hagas unas elecciones limpias y que tú estés pidiendo cosas a cambio para hacer unas elecciones limpias. Eso es increíble. Eso es como alguien que diga que es un buen padre de familia y la comunidad a su alrededor tenga que negociar con él para que sea un buen padre, para que haga lo que debe hacer. Entonces, ninguna, ni mucho menos que se va a aliar o que está trabajando con los países, con las mejores democracias del mundo. Se sabe quiénes son sus aliados. Esto es blanco y negro, lo que ofrece la oposición, lo que representa en estos campos, lo que debe decir, lo que puede ofrecer y lo que puede ofrecer el régimen que no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que la gente, estas cosas que son intangibles, pero absolutamente valiosas, son cosas que hoy el país entiende mejor, de la misma manera que hoy entiende y valora y practica el voluntariado y practica la solidaridad social, y es lo que estamos viendo en esa data que yo mencionaba. De esa misma manera, ese país entiende, este país, nuestro país, nosotros entendemos mejor hoy lo que quiere decir tener un gobierno decente y tener un gobierno competente. Entonces son cosas que se conectan con la gente. Ahora, hay una cosa que creo que es sumamente importante, que es hablarle claro y con verdad a la gente y decirle, mira, estas medidas que vienen ahora son necesarias por esto y esto y esto y esto. Y hay que hacerlo, pero lo hacemos porque después va a ser así y así y así y así. O sea, que la gente sepa qué es lo que está pasando y saberle hablar a la enorme mayoría de la gente y no a un grupito de intelectuales o de dirigentes políticos o de clase media, sino a todo el mundo. ¿No crees tú que ahí fue la falla del segundo gobierno de Carlos Andrés, que tenía ideas bien buenas, pero no las sabían vender? Carlos Andrés dijo una vez que esas medidas que estaban haciendo, solamente dos personas podían lograr los dos presidentes, Pinochet porque es un dictador y yo porque tengo una gran popularidad. Pues no, ahí fue lo que pasó. Aparte de los Yo creo, intereses del partido que terminó expulsándolo. sí. Yo creo, primero que la gente hay que hablarle y decirle toda la verdad, y es una ventaja decir la verdad, porque como tú vas a tener dificultades en ese proceso, en la medida en que la gente las conoce de antemano, tú las compartes con ella, eh, pues está más dispuesta a acompañarte en ese difícil tránsito que tendrás que recorrer. Yo creo que es un error decirle a la gente que el día 2 todos los problemas o muchos problemas van a estar resueltos o en muy corto plazo. Tú lo que le puedes otra vez, como decía antes, ofrecer es que tú vas a iniciar la reconstrucción, que la vamos a iniciar, porque además esta es una cosa que tiene que involucrar a todo el país. Y yo creo que es crítico que cada venezolano se sienta involucrado, se sienta partícipe de la reconstrucción en donde sea, en su edificio, en su barrio, en su calle, en su escuela, etcétera. Tiene que sentir que está formando parte, poniendo un ladrillo aquí, limpiando una calle por allá, arreglando algo comunitariamente, tiene que sentir que está ayudando a volver a construir el país y hacerlo inclusive mejor. Eso es fundamental. Yo creo que a nosotros, conectándote con tu pregunta, a nosotros lo que nos faltó fue una narrativa, tiene que ver con todo esto, una narrativa que incluyera una conexión emocional con la gente sobre a dónde queríamos ir y cómo nos planteábamos llegar allí. En parte, creo que no lo sentimos o no lo vimos necesario por el país relativamente rico, estable en el cual vivíamos. No, no habíamos Bueno, padecido y por el lo que arrastre nos de ha Carlos Andrés Pérez. Sí, además teníamos un tipo con una enorme popularidad, etcétera. Eh, los venezolanos no estábamos, la gente que estábamos en ese momento en el gobierno, conscientes de la importancia de esa narrativa, de esa conexión. Creíamos que fundamentalmente lo que había que hacer era las cosas hacerlas bien, técnicamente,
Yo digo, a mí me gusta decir que nos sobró razón y nos faltó poesía. Nos sobró razón en el sentido de que entendíamos muy bien macroeconómicamente, en términos de las medidas, cómo había que reducir el déficit fiscal, cómo había que equilibrar la balanza de pagos, qué devaluación había que hacer, qué hacer con las empresas del Estado. Eso lo entendíamos bien. No entendíamos, no dominábamos este otro componente que ahora se ha hecho claro, que la conexión esta emocional, esta narrativa en donde un país se incorpora, se enamora, se adueña de una visión y de un proyecto es fundamental. Y yo creo que de las cosas que la oposición ha aprendido y con las cuales tiene que llegar con mucha claridad nuevamente al poder es que tiene que contar con eso y hacerlo de esa manera. Y Y una yo creo que condición también tiene que contar que va a tener más de un enemigo superpoderoso, que son los que van a perder, ¿no? Poder, influencia con el cambio democrático y también los que quieren volver a tener influencia y poder y negocios fáciles como se lograron en la Venezuela petrolera. Eso, correcto. Y con más recursos, tampoco muchos más recursos de lo que tuvieron en su momento. Y este es un componente no importante, que estos que estarán opuestos y que querrán bloquear ese proceso de recuperación, de transición a la democracia, tienen muchos recursos, tienen aliados internacionales. Y esta es otra circunstancia por la que atraviesa, al cual perdón, se enfrenta la oposición venezolana, que yo digo que es muy particular. Y es que tú no te estás enfrentando a un gobierno, digamos, como solía ocurrir tradicionalmente, que una oposición se enfrentaba al gobierno de su país. Tú te estás enfrentando a una alianza internacional de actores, en donde tienes a Rusia, y a China, y a Irán, y a Cuba, y a Nicaragua, y al FLN, perdón, a LLN y a la FARC. Tienes todos esos actores. y el Eh, enfrentamiento ahora más que nunca en los dos últimos siglos de Oriente contra la cultura, la forma de pensar, la ética y la imagen de la democracia de Occidente, de la cultura judeocristiana. sí, exacto. Estamos en una situación de muchas batallas, de valores de todo tipo, que hacen esta pelea mucho más difícil. Yo por eso siempre digo que hay que ser más benévolo con la oposición venezolana, con nosotros mismos, con lo que nos ha ocurrido, porque no es fácil. Eh, yo valoro extraordinariamente, por ejemplo, a los dirigentes que nos dieron la democracia, a Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, etcétera, a Rafael Caldera, la democracia que se inauguró en el 58 en Venezuela, son de un enorme valor. Pero hay que reconocer que las dificultades, los obstáculos que tiene este liderazgo y estas fuerzas democráticas de hoy son mucho más complejos, porque aquellos se enfrentaron básicamente a un gobierno nacional, a una dictadura, tenía alguna que otra conexión, pero no formaba parte de un entramado internacional de fuerzas del mal, para decirlo de alguna manera, como lo es el régimen actual. Y por esa razón, los problemas que tenemos nosotros como fuerzas democráticas no son solo nuestros, es de los demócratas del mundo que están tratando de ver cómo hacen, cómo enfrentan todos estos peligros y todas estas tendencias autocráticas, totalitarias, que están dispersas por el mundo y en algunos casos incluso ganando fuerza. Es una pelea bien difícil, afortunadamente, y yo Y creo un que es un último dato punto, positivo. ajá, un último punto porque nos queda solamente minuto y medio, 2 minutos. Y otra cosa, ok, no basta con que María Corina, presidenta, sea honesta, ni que el ministro X que va a hacerlo en el nuevo gobierno sea no solamente talentoso y honesto. Hay que hacerle seguimiento a los que están por debajo. Los que están por debajo son los que pueden realmente robar. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el sistema de gobernanza que implementes. Por ejemplo, uno de mis temas es el de las empresas públicas. En Venezuela hay un caos total de empresas públicas en donde la inscripción están escritas a donde no deberían estar. Algunas no tienen prácticamente inscripción. En muchos casos no se sabe quiénes son
las juntas directivas, ¿no? De esas empresas no publican informes financieros desde hace años, no conocen su presupuesto. Es decir, ahí hay un caos total. En ese caos, por supuesto, pasa cualquier cosa, cualquier tipo de corrupción, de delito. Entonces, parte de la enorme reconstrucción que hay que hacer en Venezuela es una reconstrucción del aparato del Estado, del aparato de gobierno, de tal manera que ese número de empresas sea un número reducido. Venezuela tiene hoy el, el número más grande de empresas del Estado de toda América Latina, pero por mucho, más que Brasil, más que Argentina, más que México. Y que esas empresas estén bien gobernadas. Y eso, son sistemas de control, de evaluación, de seguimiento que tienen que ser para disminuir, controlar focos posibles de corrupción. Gracias, Herbert. Ánimo, señores, que hay esperanza, ¿no? Y hay posibilidades de que volvamos a tener libertad, democracia, mejor salud, mejor educación, ¿no? Y puestos de trabajo. Un abrazo, Herbert, ¿sí? Un abrazo y feliz año para todos. Igualmente.